Bueno, gracias a Dios. Un saludo muy cordial a cada uno de los pastores, los hermanos del consistorio y bueno, los hermanos también de la Refana, el grupo musical. Gracias. Yo quiero invitarles en esta mañana que me ha correspondido. Vamos a meditar en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer su palabra, Hebreos capítulo 11. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de haber sido traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por favor, siéntense y mi saludo a cada uno de los pastores. Estaba pensando en la importancia y estos minutos que tenemos vamos a hacer un análisis rápido acerca de aquellas personas las cuales Dios, no porque haga acepción de personas, sino que Dios en su soberanía tiene planes con algunas personas más que con otras. A veces uno se pregunta, Dios con amigos, y resulta de que en un momento dado, viendo la manera Dios de obrar de este hombre, le agrada, le llama la atención, y por qué no decirlo, Dios mismo desea compartir con él, y es Abraham. Y en un momento dado dice, Abraham mi amigo. Parece entonces que ese título no se lo da Dios a cualquier persona, pero se lo dio a Abraham. Hablando de Moisés, mi siervo. Hablando de David, conforme a mi corazón. Hablando de Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea que Dios es soberano para tomar decisiones. Y a mí me llama la atención el asunto de Enoc. Como primera medida en el verso 3 dice que entendemos. Cuando uno va leyendo el verso dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo. Ese entender nos lleva a pensar que no solamente es hablar, sino razonar en la vida y llegar a la conclusión de que las cosas no existieron porque tenían que existir, sino porque hay una mano poderosa, un poder creador que los ha hecho. Por eso San Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mirando entonces aquella situación o aquella palabra, entendemos que esa creación tuvo un hacedor. Entendemos que ese universo tuvo alguien que lo hizo. Entendemos que todo lo que ha venido sucediendo a través de toda la humanidad, de todas las razas, de todas las etapas de la vida, entendemos perfectamente que
esa es la calidad, la clase de Dios que tenemos. Entendemos entonces, es la primera parte, la segunda conocemos y la tercera comprendemos. Comprendemos qué calidad de Dios tenemos. Conocemos las particularidades de Él. Y por qué no decirlo, conocemos también o tenemos que conocer los gustos de Dios. Identificarnos con aquello que a Él le agrada. Llegar al punto en el cual ese texto que leíamos ya, que habla acerca de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de haber sido traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Permítanme en estos momentos que lleguemos a una serie de revisión o de análisis acerca de Enoc. Dice Génesis capítulo 5. Dice el verso 22, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Como primera medida, algo interesante acá y es que antes de Enoc desaparecer, la vida de él llegó a ser tan significativa y agradable delante de Dios que decidió llevárselo. No voy a entrar ahora en detalles, ni en historias, ni tantos relatos que hay de la vida de Enoc, profecías de Enoc, libros de Enoc, porque solamente con lo que aparece escrito es suficiente. Lo que aparece escrito es caminó con Dios. Aparentemente es como muy corto, pero realmente es muy extenso. Caminar con Dios y alcanzar a recibir yo diría el premio. Diría alcanzar a recibir el galardón, y desapareció porque Dios se lo llevó. No se lo llevó lo que vendría, sino que se lo llevó la presencia, se lo llevó Dios mismo. Quiero invitarles entonces que ahora que hemos leído esta parte, volvamos a leer el texto que dice: fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de haber sido traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios para no ver muerte. Estaba haciendo un análisis un poquito rápido y es que se emplea la palabra trasladado. La palabra la cual es la que hace que está de un lugar y lo ubica en otro. Si alguien llegara a decir algo diferente, estaría, digamos, como tratando de interpretar algo, pero en la Biblia hay que interpretar las cosas como se presentan. Fue traspuesto para no ver muerte. Los contextos que hablan de Enoc en Judas y en Génesis hablan de una condición de la raza humana y hablan de una condición personal y hablan de una condición que vendrá. Cuando hemos leído en Génesis dice que fue traspuesto para no ver muerte y vemos que sus antecesores fueron desapareciendo por muerte natural. Pero también vemos que después, ya que es engendrado Matusalén,
se va aproximando lo que es el diluvio y le toca a Noé enfrentarse a la realidad de esa condición con la raza humana. Y entonces cuando dice acá para no ver muerte, parece que Dios se interesa en que ese hombre que había seleccionado fuera guardado de ese momento de angustia, de dolor, de muerte, y se lo lleva. No estamos interesados ni lo creemos que mandó una nave, que mandó ángeles, porque algunos dicen eso, y que se puso a hablar con él y lo llevó y le mostró y volvió y lo trajo y era una nave muy grande. No creemos eso. Nosotros creemos que Dios es tan poderoso que toma una persona, la traslada o la lleva en cuestión de segundos y no tiene necesidad de esperar alguna nave espacial y combustible y tiempo para hacer lo que él quiere hacer. No estamos interesados también en ver qué le pasó a Pablo, que fue trasladado, que cómo se fue allá, en qué lugar de Israel fue la cita para que fuera trasladado y fuera llevado y viera lo que él dice que vio y oyó. Lo único que nos interesa es que él dice la experiencia que tuvo, y eso nos lleva también a pensar que posiblemente en esos momentos de ataque del enemigo que lo consideraron muerto, el que consideraban muerto, estaba Dios mostrándole algo allá, porque para Dios mostrar algo no necesita tener un cuerpo. De ahí entonces que dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creemos perfectamente que aquel proceso que tuvo Enoc, ese proceso que es el que hace que nos detengamos cada día a ver la realidad del trabajo que hacemos, nos lleva a pensar que hay un galardón, porque es galardonador de los que le buscan, que hay un premio, que hay una compensación que él da, que llama a un hombre el día que él quiso, sin consultar a nadie, le da una edad corta, que son 365, la menos de los patriarcas, porque otros son 60 y 900 y él fue 365. Según la etapa de la vida de ese tiempo, era joven. Y Dios quiso llevárselo en esa etapa de la vida, no pensando en alucinaciones ni cosas semejantes, sino la realidad de lo que Dios quería hacer con él. Si se lleva a un Elías que no estaba anciano, estaba prácticamente en la etapa adulta de la vida, el hombre que era tan semejante a nosotros en la condición humana, según Santiago 5, tiene libertad de pedir a Dios de que descienda fuego, y desciende. Y varias veces lo hizo y consumió una cantidad de gente, y después consume el sacrificio que hay ante los Baal. Y después de eso el hombre tan valiente sale huyendo de una persecución de una mujer. En esa persecución le dice a Dios: basta ya, que yo no soy mejor que mis padres. Parece que quiere decir, yo no he llegado a ese nivel que ellos han llegado. Han llegado a un nivel mucho más grande, y no te fijes tanto en mí, porque no soy ni siquiera la mitad de lo que ellos fueron. Y ese hombre, en su imperfección, en su miedo, se va y se esconde en una cueva, y allá está Dios visitándole y dándole fuerzas para emprender el último camino de la etapa de la vida.
cuando sale de allá, le da la oportunidad de ungir a su sucesor. Y en medio de esa responsabilidad, Dios se lo lleva. No lo hizo secretamente. Los hijos de los profetas que estaban cerca lo vieron. Eliseo lo vio. Oh, Señor de Israel, pueblo de Israel y su gente de a caballo. Todos lo observaron, lo escribe, lo describe. No fue un secreto de que se lo arrebatara y se lo llevara. Si las cosas han ido de esa forma, ¿por qué no aceptar la realidad de lo que dice precisamente el libro de los Hebreos, el texto que acabamos de leer, que dice: fue traspasado para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso, y antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Mis hermanos pastores, si algo en la vida nos debe de interesar es tener esa clase de condición en la conciencia y en la vida de agradar a Dios. Posiblemente pudiéramos decir, como dijeron los apóstoles, es necesario agradar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Me llama entonces a mí la atención de una vida que nosotros tenemos, un trabajo que hay que hacer hoy, conservar la fe que Dios nos ha dado y vivir con la realidad de que vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer de un momento a otro. Yo quiero invitarles a que nosotros tengamos en cuenta lo que dice Números capítulo 14, y estaba leyendo lo que dice Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Eso fue después de que fueron a ver los espías el territorio que Dios les había entregado o les iba a entregar. Si se agradare de nosotros, ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar al nivel de pensar más que en dinero, más que en amistades, más que en que nos vaya bien en esto y en lo otro, pensar en agradarle a Él? Por eso dice acá, fue traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros tenemos unas responsabilidades. Tenemos esa fe de que habrá un arrebatamiento. Ya no le llamaríamos tampoco decir que fue trasladado. Pudiéramos cambiar el nombre transformación. Como lo dice en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos al afinar trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya no es un traslado, sino una transformación, en un cambio, en un abrir y cerrar de ojos que solo lo hace Dios. Agradar, tener testimonio, no ver muerte, tener ese lo que llama ya traslado, nosotros lo llamamos arrebatamiento o transformación del cuerpo. ¿Por qué no pensamos detenidamente que el trabajo que nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor que estamos haciendo, nos ubica en una escena? Créanlo algunos o no lo crean, pero nosotros lo creemos. Por más que seamos llenos de defectos y de errores, pero dice 2 de Tesalonicenses 2, el verso 6, ahora vosotros sabéis lo que detiene todo esto, que a su debido tiempo se manifestará, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Solo que hay algo que a la presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Yo les invito a que pensemos en esto. La condición que venía en los tiempos de Enod antes venía con las consecuencias de Caín, con ese pecar desaforado de Caín. La tierra estaba en una descomposición terrible. Dios separa a este hombre y se lo lleva, y al corto tiempo viene el diluvio y mueren ese mundo de entonces. ¿No será una analogía rápida que Dios ha estado separando una iglesia, llamando una cantidad de personas para que dejen el pecado, el vicio, la maldad, y acepten el llamado de cada predicador, de cada hombre o mujer que habla de Dios, y logremos llegar a la conclusión de que en vez de acabar ya con el mundo, lo que Dios va a hacer es arrebatar su iglesia? Y hay una condición humana que cada día está degradada y en decadencia. Más y más y más maldad y pecado. Estamos casi desesperados, pudiéramos decir, de ver tanto invento de engaño y de pecado que cada día es más. Sobrellevando una situación que se vive a nivel del mundo, y que la iglesia tiene que abrirse paso en medio de todo esto, guardándose y siendo cuidada por Dios para poder cumplir con la misión y la tarea, pero que cualquier momento vendrá lo que se llama el arrebatamiento, y eso es lo que impide que no se haya dañado todo esto. A veces nos desesperamos un poco de ver tanta maldad, pero no es comparable a lo que vendrá tan pronto Dios se lleve su iglesia. Las cosas serán peores, yo diría terribles. Castigo en la naturaleza, castigo en la raza humana, castigo en el espacio, castigo en el cuerpo, monstruos que van a dañar las cosas. Pero cuando todo eso está en ese estado ya de tanta descomposición, hay una iglesia que fue arrebatada. Quiere decir entonces que Dios se llevó a Enod para librarlo de cosas terribles, y Dios llevará a su iglesia para librarnos de cosas peores. Pero creo perfectamente que lo que le viene al mundo es mucho más de lo que hay ahora. Buscarán la muerte y no la hallarán. Ahora es al contrario. Paga lo que sea para tener vida. Llegará ese juicio allá de cuerpos dañados, de cuerpos deteriorados, de enfermedades extrañas y no se mueren. Pero mientras todo le llega a este mundo, hay una iglesia que está delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no hacer ahora un esfuerzo más, hermanos pastores, y llegar al nivel de agradarle a Él? Estos días estaba un poco triste yo cuando pude escuchar a alguien que decía, ahora ya estoy tranquilo. Y le dice el compañero, ¿por qué estás tranquilo? Porque ya tengo mi tarjeta de predicador y ya voy a recibir la local, porque voy a recibir el $1,000,000 que están dando. ¿Hasta dónde se ha llegado? Buscar un ministerio por la plata. No puede ser así, tenemos que agradarle a Él. Tenemos que mirar la realidad de que si ese hombre, antes de ser trasladado,
dio testimonio de haber agradado a Dios, antes de que Dios arrebate su iglesia, que puede ser hoy, mañana, podamos decir con toda libertad que estamos convencidos que estamos agradando a Dios. No es tanto de que nos digan, tú agradas, no. Tenemos una conciencia, una realidad a la cual tenemos que prestarle atención. Tengo que agradarle a Él porque trabajo para Él, porque le sirvo a Él. No tengo todo lo que quiero ahora y si no lo llego a tener está bien. Algún día lo tendré y si nunca lo tengo, con tal de tenerlo a Él es suficiente. Todos los mártires que están en la larga lista que hay en Hebreos 11, aserrados, muertos, diferente forma, manera. Parece que el escritor está proyectándose en lo que venía del Antiguo Testamento y se está trasladando a lo que se vivió en el imperio de los Césares en la decadencia, cuando los asesinaban en el circo y la gente esperaba que le llegara el turno y tenían oportunidad de salirse, pero no se salían porque ellos habían decidido agradarle a Dios. Esa realidad es la que yo quisiera, amados pastores. ¿A quién le vamos a agradar? ¿A un consistorio? ¿A un presidente? ¿A un director de un departamento? ¿A quién le vamos a agradar? Y el testimonio es ¿para quién? Es para nuestro Dios. Porque a su nombre sea la gloria y a su nombre sea la honra. Salimos de aquí de un momento a otro y esta iglesia quedará. Estas responsabilidades, estos cargos quedarán en poder de alguien, en manos de alguien, pero que quede en manos de aquellos que le agradan a Dios. Yo quisiera que en esta hora pudiéramos entonces ya finalizando lograr comprender que si Enoc fue traspuesto para no ver muerte, nosotros seremos arrebatados para estar con Él por siempre. Que este cuerpo ya pasó a otra etapa, a otra forma. Que no hay necesidad de esperar lo que muchos se imaginan en su forma de ver las cosas. Que va a haber una desaparición de una cantidad enorme de personas. Pero que lo más extraño y raro es que habrán una cantidad de cementerios que hubo ruidos y cosas y no se sabe quién llegó. Que hay gente que iba andando por las calles y desapareció. Otros en los aviones y desapareció. Y es que precisamente desaparecimos porque Dios nos llevó. Yo quisiera que miráramos esa responsabilidad tan grande y tan maravillosa y antes de que Él nos lleve o arrebate la iglesia, dar testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero que allí donde ustedes están, incline su cabeza, o si quiere estar en pie, pero llegó el momento ya de que dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Hasta qué punto hemos llegado a pensar en que tenemos que agradarle es al que nos está viendo, pero no al que no vemos? Yo quiero en este instante, en el nombre del Señor, y pedirle al hermano Esdras que él haga esta oración que está dirigiendo este devocional. Hermano Esdras va a orar por los pastores, por los obreros, por aquellos que quieren salir a servir. No salgas a salir a servir pensando en aquella cuota que hay. Piensa en las almas que se están perdiendo, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios les bendiga.